Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado quién es Jesucristo? ¿Y no sabías cuál era la respuesta? ¿O alguna vez te habías preguntado quién es Jesucristo y la respuesta era el Hijo de Dios? ¿O tal vez un maestro, un profeta? ¿Qué es lo que habías escuchado de Jesús? En esta ocasión vamos a vamos a hacer un viaje relámpago a través del estudio de quién es Jesucristo, ya que era el volumen que nos faltaba para completar la serie de 7. No vamos a entrar en detalles, pero sí vamos a ver quién es Jesucristo y el propósito de este volumen de Nueva Vida en Cristo. Ya que si bien todos los que están aquí dentro del templo, dentro del edificio y además los hermanos que están viéndonos a través de las redes sociales, la familia virtual, seguramente ya son creyentes. Entonces van a decir, bueno, pero esto como que es para principiantes. El propósito no es para que tú te conviertas o le entregues tu vida a Cristo, porque sabemos que ya tú lo has hecho, pero lo que sí es para que sepas que hay un manual o un manual con el cual podemos compartir las buenas nuevas de salvación de una manera sencilla, de una manera práctica y de una manera fácil, sin complicarnos la vida, ya que muchas veces nosotros sabemos cuál es la gran comisión. Cuando Jesús dijo donde está escrito Hechos 1:8, ¿lo recuerdan? ¿No? Acuérdense que este es un y recibiréis poder. Sí. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué no cumplimos esa gran comisión? Muchas veces por temor, muchas veces por ignorancia de no saberlo. Y en este caso, este volumen te va a facilitar hacer ese trabajo, ¿sí? O esa gran comisión. ¿Quién es Jesucristo? Es la gran pregunta que muchos se hacen. Entonces, ¿sí está cambiando? No, ¿verdad? Ok, vamos a cambiarlo aquí entonces. Ahora sí. Vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a Jesús. ¿Lo alcanzan a leer en la pantalla? ¿O está muy pequeñito? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo sé que la mayoría de ustedes no tienen este volumen, pero si al final ustedes lo quieren adquirir, nosotros lo podemos imprimir y se los damos la próxima semana para que lo tengan y puedan compartirlo con las personas que ustedes conocen que no saben de Cristo, ¿sí? O aquellas personas que estén interesadas en saber. Ahora, esto es lo que vamos a ver. El contenido es el siguiente. El primer paso, en realidad es un volumen que solamente cuenta con 6 pasos. El primer paso dice Jesús, el autor de la vida. El segundo, ¿de quién estamos hablando? De Jesús, ahora como el Cordero de Dios. En el tercero, otra vez Jesús, pero como el buen pastor. El cuarto es Jesús, pero que está vivo, ¿sí?
porque muchos lo vieron crucificado, inclusive mucha gente hoy en día de diferentes grupos todavía ven a Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Y algunos piensan que por traerlo ahí en una cadena colgando los va a proteger o los va a hacer tomar mejores decisiones, y eso sabemos que no es verdad, ya que Jesús no está muerto, Jesús está vivo. El quinto paso es Cristo como mí. ¿Para qué queremos un abogado? ¿Para qué quieres un abogado normalmente? Para que nos defienda, ¿sí? Y número 6, y ese es el último, es Cristo, mi Rey, que en realidad debería de ser el primero. Pero bueno, hay un orden, ¿verdad? Un porqué. Pero decíamos que hace tiempo hemos estado hablando de que hay conversiones que no son conversiones. Hay gente que cree que es creyente, pero no es. ¿Por qué? Porque hemos considerado a Jesús solamente como nuestro Salvador, pero no como nuestro Rey. Porque muchas veces nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. En cierta ocasión veníamos comentando Rita y yo que Jesús están en un lugar y llega uno de los discípulos y le dice, ¿sabes qué? Jesús te habla tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y Jesús les dice, ¿mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Me imagino a ese discípulo que ha de haber dicho, ¿cómo? ¿Ya se le olvidó? ¿O está demente? ¿O qué le pasó? ¿Cómo que pregunta que quién son su madre y sus hermanos? Aunque no entendía. Y lo que comentábamos es que todo lo que Jesús hablaba era para dar una enseñanza, ¿sí? Entonces, en esa ocasión le dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que, ¿qué? Que hacen la voluntad del Padre, ¿sí? Los que hacen la voluntad del Padre. Y entonces, si nosotros consideramos a Jesús como nuestro Rey, necesitaríamos hacer lo que Él nos dice. No hay opción, pero bueno, comencemos. Esta imagen nos hace ver el primer punto. ¿Cómo dijimos cuál era el primero? Jesús es el autor de la vida, ¿verdad? Jesús es el autor de la vida. Y veamos cuál es el texto que nos va a iluminar para este estudio. Aquí tenemos a Juan 1, 1:1, 1:3 y 1:4. ¿Lo leemos en la pantalla, por favor? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, aquí tenemos el primer paso. Y estos son los puntos que se van a ver. Jesús como el creador ¿de qué? De la vida. También Jesús como el camino a la vida. El tercer punto dice, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Cómo asegurarme de que tengo la vida eterna? ¿Sí? A veces nosotros de verdad vemos iglesias repletas de gente, pero dice que no todos se van a ir al cielo con el Señor. No todos son salvos. Y la pregunta es, ¿yo soy salvo acaso? ¿Realmente soy salvo? Es una pregunta que es válida y necesitaríamos hacérnosla. Buenos días, bienvenida. Entonces, aquí dice que si me muero, ¿a dónde iría? ¿Sí? ¿Y cómo puedo asegurarme de que tengo la vida eterna? Si alcanzan a leer acá, están muy chiquitas esas letras. Dice, admitir que eres pecador, reconoce tu incapacidad de salir del hoyo del pecado donde estás metido, o donde estamos metidos, ¿verdad? Obviamente, decíamos, ustedes ya son creyentes, pero asegúrense de que lo son, o asegurémonos de que lo somos. Aquí en este primer paso es falso o verdadero. Aquí ustedes pueden dar la respuesta conforme vayan saliendo. Y la primera afirmación dice, hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. ¿Eso es verdadero? ¿Hay alguien que piensa que es falso? ¿Verdadero? La familia virtual que está
a través de las redes. Si quiere contestar, también lo puede hacer. Falso o verdadero. Una F para falso, una B para verdadero. La segunda dice, todas las religiones nos llevan al cielo. Falso. Tercera, si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. Falso. Y la última, nadie puede saber con seguridad si se irá al cielo o no. Falso. Muy bien, entonces creo que coincidimos, aunque vamos a ver las respuestas. Recuerden que este estudio lo pueden hacer posteriormente. Yo también coincido con ustedes, la primera verdadera, la segunda y tercera y cuarta son falsas. Ahora, esta imagen, ¿qué figura les da de Jesús? Que Jesús es ¿qué? El Cordero de Dios. La base escritural la vamos a encontrar en Juan 1:29. Aquí lo vamos a leer en la pantalla, por favor. 1, 2, 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Recuerdan que en la antigüedad lo que pasaba era que Dios había pedido ciertos sacrificios para que nos perdonara los pecados. ¿Cada cuándo se tenía que hacer eso? ¿No? Ok. ¿Cuál era el sacrificio? ¿Alguien que pueda? No le voy a preguntar al pastor porque si no él... ¿Alguien? Cada vez que iban al templo. ¿Cada cuándo se reunían al templo para hacer eso? Bueno, es una pregunta, anótenla si quieren porque van a tener que investigarla. Pero sí, en realidad lo que hacían era cada vez que pecaban, no es cada vez, sino digamos durante un año, pecaba la gente y luego iba al templo y llevaba un animalito sin mancha, puro, el mejor que tenían, y ahí lo sacrificaban. Y la sangre que vertía el sacerdote cuando mataban al cordero, esa es la que limpiaba, simbolizaba que limpiaba los pecados de la persona que había llevado ese animalito, que había pecado. Pero esto lo tenían que hacer constantemente. ¿Por qué? Porque eso nada más era temporal. Pero aquí, en este punto, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí ya no es que va a ser temporal, sino que lo va a quitar permanentemente. De ahí que Jesús es como Cordero. ¿Recuerdan el pasaje donde cuando Faraón se endurecía su corazón y que no dejaba ir al pueblo? Lo que ya fue la última plaga. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál fue esa plaga? ¿La última? ¿Cuál, Josué? Lagartijas. La de las tortugas, lagartijas. ¿Alguien más? Caballos. No. No, la última plaga fue cuando murieron los hijos primogénitos. Y entonces lo que hacían, para que no pasara eso en el pueblo de Dios, dijeron que mataron un cordero y pusieran en el arco de la puerta la sangre, la embarraran. Entonces cuando pasaba el ángel de la muerte, ¿sí? ¿Qué hizo? Los brincaba, ¿sí? No les pasaba nada a los hijos, a todos los que tenían esa sangre que estaba cubriendo. Igual nosotros, ¿saben qué? Que ahora la sangre del cordero ha sido derramada en nosotros o en los que son creyentes y eso los limpia de pecado. Pero cuando el enemigo nos hace creer que no es cierto, entonces por eso es que andamos así. A veces aquí en el mundo y a veces acá en el cielo. O en lo espiritual y en lo carnal.
Y entonces, eso, ¿por qué? Porque no hemos considerado que fue suficiente cuando Cristo vino a derramar su sangre por nosotros. Entonces, en este paso número 2, vamos a ver lo que es el sacrificio, el pecado y yo, el cordero en el porvenir. Número 4, ¿quién entrará en el cielo? ¿Sí? ¿Quién realmente va a entrar en el cielo? Y recuerden que Jesús mismo dijo en cierta ocasión, que cuando lleguen allá algunos, les va a decir, ¿y ustedes quiénes son? ¿Sí? Y algunos van a decir, no, pues nosotros íbamos al templo, nosotros diezmábamos, nosotros ayudábamos, nosotros servíamos. Y les va a decir, apartados de mí, no los conozco, ¿sí? ¿Ustedes quiénes son? ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver. Aquí en esta sección del paso número 2, vemos que es falso o verdadero. La primera dice, en tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. ¿Eso es falso? ¿Verdadero? Ok, vamos, la segunda. La Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. ¿Verdadero? La tercera y última. Para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del cordero. ¿Verdadero? Entonces, la primera fue, la segunda y la tercera. Ok, yo también coincido con ustedes, pero recuerden que vamos a tener, bueno, lo pueden ver si es verdad o no, ¿verdad? Es a través de las escrituras. Siguiente imagen, y ya estamos con el punto número 3. En este punto número 3, ¿cómo pueden observar qué es lo que está haciendo Jesús ahí? Como un pastor, ¿sí? Aquí es Jesús como el buen pastor, el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor por sus ovejas? Da su vida, ¿sí? No tan solo las cuida, sino además da su vida. ¿Sí? Y aquí la base escritural la encontramos en Mateo 9:36. Y dice así, todos, 1, 2, 3. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, ¿como qué? Como ovejas que no tienen pastor. Entonces, a veces ¿no te has sentido así como una oveja descarriada? ¿O como una oveja perdida? ¿Sí? Cuando andamos perdidos, bueno, dice Jesús que el buen pastor deja a las 99 que están en el redil y va por la que se perdió. Y entonces la trae, inclusive la trae cargando, ¿verdad? Pero también en otras ocasiones le dice a la ovejita que no se vaya por ahí y no entiende. Y luego la ovejita entonces la trae y luego otra vez la ovejita se vuelve a ir por donde le dijo que no y vuelve y la trae. ¿Y qué pasaría la tercera vez cuando la ovejita se va otra vez por el camino equivocado? ¿Qué haría el buen pastor? Pero ahora, ¿qué le hace? Aquí quizás algunos no van a estar de acuerdo, pero lo hace. ¿Saben qué? Le rompe la pata. Le rompe la pata. Con el cayado. Para que no se vuelva a ir por donde le dijo que no. Y a veces nos pasa así. Nosotros decimos, pero no lo hagas. Me decía mi mamá, no hagas eso. Y parece que me decía, hazlo. Y lo volví a hacer y lo volví a hacer. Ya cuando de repente me daba cuenta, y así, en el caso de el buen pastor, dice que las atrae, pero en un momento dado, cuando la oveja no entiende, trae un ganchito primero, ¿verdad? Hay uno, ¿cómo le llaman pastor a ese? ¿El callado? Al vallado y el callado. ¿El vallado es el que jala? Oh,
No, yo decía con el que le rompe la pata. Bueno, uno es... Ah, es ese. Ese es como... Ah, entonces, ¿cómo se llamaba el de la curva? El vallado, ok. Entonces el vallado es para atraer a la ovejita. El vallado es para atraer a la ovejita y cuando no hace caso, entonces le rompe la patita. ¿Sí? Y cuando le rompe la patita, pues ya no se puede ir. ¿Sí? Entonces, ahora vayamos al contenido del paso número 3. Dice, ¿hay alguien que se preocupa por mí? A veces no te has sentido así como que, ay, estoy solo, desamparado, nadie me quiere, ¿sí? Y aquí dice, ¿hay alguien que se preocupa por mí? Y luego dice la voz del pastor. El buen pastor siempre está al pendiente de las ovejas. Pero a veces, ¿saben qué? Cuando yo soy una oveja, Dios o Jesús, el buen pastor, está al cuidado de mí. Pero cuando yo soy un cabrito, ¿qué creen? ¿Estará al cuidado de mí? ¿Sí? O soy oveja o soy cabrito. Tercero, la entrada al rebaño, al redil. ¿Sí? Número 4, Jesús te está ¿qué? Llamando. ¿Sí? Como les decía, en este caso ustedes quizás no se identifiquen con nada de esto y digan, bueno, yo esto no lo necesito. Efectivamente, quizás ya no lo necesitas, ciertos puntos, pero sí como bases para poder compartir el Evangelio, para que sepas cómo compartirlo de una manera sencilla. Y es a través del estudio. Nosotros a veces hemos querido, o al menos yo me pasaba porque como yo aprendí así, que te encuentras a alguien en la calle o que te encuentras a algún amigo y le empiezas a hablar de Dios y luego quieres que en ese momento se convierta. Entonces, prácticamente por eso son las conversiones falsas. Mucha gente se convierte, pero por presión. Ay, sí, nada más para que no esté molestando. ¿Se acuerdan? Yo les dije así que en cierta ocasión a mí me dijeron y me presionaban y me presionaban. Y le dije, está bien, sí, ok, acepto. 10 años después me di cuenta que yo no había aceptado a Jesús. Y en realidad no se trata de aceptar, se trata de entregar nuestra vida a Dios, entregar nuestra vida a Jesús. Y entonces aquí dice, Jesús te está llamando. ¿Estás oyendo su voz? Cuando las personas están en este estudio, que es muy práctico, son 6 lecciones solamente, es el Espíritu Santo el que les va a revelar a esas personas que no conocen el momento preciso para que acepten o entreguen su vida a Cristo. ¿Sí? Veamos falso verdadero del número 3. Dice, es un hecho que muchos dicen estar al lado de Cristo, van a decepcionarlo algún día. Es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. ¿Ese es falso o verdadero? Verdadero. Siguiente. Nadie realmente me ama y se preocupa por mí. Falso. Y la última. Cristo me cuidará por toda la eternidad. Cuando somos sus hijos, ¿verdad? Sus ovejas primero y luego sus hijos. Ok, vamos. Yo también coincido con ustedes. Primera verdadera, la segunda falsa y la tercera verdadera. Esta siguiente imagen que van a ver es la del número 4. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? Y en este volumen dice, descubriendo la nueva vida en Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros, que ya tenemos tantos años, no habíamos descubierto la verdadera nueva vida en Cristo? Hace unos minutos veníamos comentando en el traslado para acá, al templo, que si realmente nosotros hubiéramos entregado nuestra vida a Jesucristo como nuestro Rey, entonces Él nos diría, haz esto, ¿y qué creen que haríamos? ¿Perdón? Lo haríamos, ¿verdad? Porque lo tenemos como nuestro Rey. Pero
Sí, no, el rey no está preguntando si quieres, si te parece. Anoche también comentaba con uno de mis hijos, con Cristian, y decíamos, este, si supuestamente somos parte del ejército de Dios, ¿qué pasaría si nosotros de verdad somos parte del ejército de Dios y actuáramos como si fuéramos del ejército de aquí de los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Sí? Cuando tú eres un soldado del ejército de algún país, dice que, no sé si sea cierto, porque yo no he estado aquí, ¿verdad? Como parte del ejército, pero dicen que te levantan a las 4 de la mañana. O te preguntan, ¿te quieres levantar a las 4 de la mañana? Yo no sé si sea cierto o no, pero dicen que se bañan con agua fría, ¿sí? O será que les preguntan, ¿quieres el agua caliente, fría o tibia? ¿Sí? ¿Es así? ¿Les preguntan? ¿Qué piensan ustedes? Que no, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quieres comer? ¿Huevitos fritos? ¿O te preguntan? No. Ahí te dicen, te paras. Es más, ni te preguntan, sino te levantan, ¿verdad? Te tienes que bañar. O sea, hay cierta disciplina que hay que seguir porque el entrenamiento es muy duro, porque las guerras son, de verdad, son, ¿cómo se llaman? Las guerras son muy duras, destructivas, y si no estás preparado, ¿qué va a pasarle al soldado? En la primera se queda, ¿verdad? Entonces, también una de las cosas que comentaba con mi hijo era que el evangelio que se está propagando o proclamando es el evangelio de la prosperidad. Ven y Dios te va a prosperar. Ven y Dios te va a sanar. Ven y Dios te va a dar. Ven para que recibas. Le digo, pero en realidad, si vemos cuando Jesús envía a sus discípulos, les dice, ¿saben qué? Que la cosa va a estar dura. Los van a perseguir. Y va a haber momentos hasta que los van a apedrear. Entonces, ¿quién va a querer seguir a alguien que por seguir esa ideología, por decir algo, o esa manera de pensar, o por proclamar las buenas nuevas de salvación, lo vayan a perseguir, lo vayan a matar? Y por eso es que muchas iglesias donde se habla o donde se predica la verdad están vacías. Porque la gente no quiere escuchar que vas a sufrir. La gente no quiere escuchar que porque tienes que porque sigues a Jesús te van a rechazar. La gente no quiere escuchar eso. Y entonces, veamos el siguiente slide. ¿Qué simboliza eso? Que la tumba está vacía. Y entonces, ¿qué significa? Que Jesús está vivo, ¿sí? Jesús está vivo. Entonces, cuando nosotros consideramos que Jesús está muerto, por eso inclusive lo llegan a traer o lo llegamos a traer en algún momento en una cruz crucificado. Y como entonces pensamos que está muerto, entonces no hacemos caso de lo que dice la palabra. Pero veamos en Mateo 28:6, ¿lo leemos? ¿Qué fue lo que dijo el ángel? No está aquí. ¿Pues qué? Ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sí? Así es de que el Señor ha resucitado. Dice que si el Señor no hubiera resucitado, ¿cómo sería nuestra fe? Vana. ¿Pero qué significa vano? Hueca, vacía, sin nada. ¿Sí? Así sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado.
En el paso número 4 podemos ver que Jesús está vivo. Fíjense lo que dice la gente, dice, sin Jesús, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos. Eso es y hasta se ríen, ¿verdad? Se burlan. Jesús está vivo. Tenemos un estudio los viernes de mi experiencia con Dios. Es un estudio donde nos vamos adentrando cada día más para conocer a Jesús y llevar una experiencia con Él. Entonces, a veces cuando le hablamos a la gente de Dios, se burla y no quiere saber. Pero también en el estudio que vimos el viernes, dice que a veces nosotros, como tratamos de hacer los planes a nuestra manera para salvar al mundo, entonces no nos funciona. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos hacer, según el estudio que vimos, dice que hay que ver qué es lo que está haciendo Dios. No es lo que yo voy a hacer por Dios, sino qué está haciendo Dios. Observemos a nuestro alrededor, observemos qué está haciendo Dios y entonces unámonos al plan con Él, para que entonces esto funcione mejor. Según lo que cuenta el escritor, es un pastor que dice que cuando él estaba, por algunos años estuvieron tratando de establecer unos grupos en las universidades. Y resulta de que esos oraban y hacían ciertas actividades, pero no les funcionó, ¿sí? Por un cierto tiempo. Entonces dice que en cierta ocasión Dios le dijo que tenía que cambiar la estrategia o el plan, porque no era así. Dije, deja de estar haciendo cosas y ponte a observar qué es lo que está pasando alrededor. Y entonces cuando observas qué está pasando alrededor, te vas a encontrar con alguien que esté interesado. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Dice que cuando hicieron eso sus alumnos, se dieron cuenta que había una persona que estaba interesada. Bienvenidas, buenos días, hermano. Que estaba interesada en saber de Dios, y a una de las compañeras le dijo, oye, parece que tú eres cristiana. ¿No sabes de alguien que esté interesado en darnos unos estudios? Porque fíjate que somos 11 compañeras que estamos estudiando la Biblia, pero no entendemos nada. Y necesitamos a alguien que nos ayude. Y entonces ahí comenzó, la chica que recibió ese mensaje fue al pastor y le dijo, pastor, fíjese que me preguntó una amiga, una compañera, y me dijo esto. Dice, ok, deja de hacer todo lo que estás haciendo y concéntrate en ella. Se enfocaron y dice que lo que había tardado 2 años o más, quizás, para establecer grupos en la universidad, que no les había funcionado, a través de esto, funcionando con el plan de Dios, entonces en 3 días ya tenían 3 grupos de mujeres y 2 grupos de varones. ¿Sí? ¿Qué pasa con nosotros? Nos hacíamos esa pregunta. El hermano José Ruiz decía, entonces nosotros estamos haciendo las cosas mal, porque queremos que la gente venga, queremos atraerlos, y a veces hacemos eventos y todo esto. Y no es que no los hagamos, no vamos a malinterpretar, no es que no los hagamos, pero queremos compartir con la gente, pero queremos compartir con gente que no quiere saber de Dios. Entonces, sería más inteligente seguir el plan de Dios. Observemos a nuestro alrededor. Si hay alguien, algún vecino, amiga, compañero de trabajo, etcétera, etcétera, que te pregunta o que de alguna manera da unas como destellos de interés por las cosas de Dios, es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Sí? Porque es más fácil, ya Dios está obrando ahí y no nosotros tratando de forzar al que no quiere. Se pierde más tiempo tratando de convencer a 500 que no quieren y desperdiciamos al uno que está interesado. ¿Sí? Entonces, obviamente tampoco vayan a malinterpretar, ¿no? Que no le vamos a decir a nadie, no, sí hay que hacerlo, pero sería más inteligente hacer el plan, unirnos al plan de Dios. Entonces dice, en el paso número 4 también dice, y a nosotros, ¿qué nos espera?
Si esto les espera al mundo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, piensa la gente que no va a pasar nada y ya. ¿Sí? La mayoría de la gente que no conoce de Dios piensa eso, pero a nosotros, ¿qué nos espera? Falso o verdadero. La primera, podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte. ¿Eso es? Falso. La segunda, todos serán resucitados después de la muerte. Y ahí sí van a pensarla dos veces. Sí. Ahí había una controversia, pero bueno, dice, todos serán resucitados después de la muerte. ¿Manda usted? Por eso está la duda. Los que vivimos seremos. Bueno, y la última. Es Lázaro y el rico, uno se salva y el otro se fue al. Sí. No, yo estaba también igual que ustedes. Primero dije verdadero y luego dije, no, ¿o será falso? Pero bueno, ahorita van a ver mi respuesta, que ya después, ya la había escrito, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero, y la tercera dice, ¿es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación? ¿Y eso es? Ok. Estas fueron mis respuestas, falso, falso y verdadero. Pero después dije, no, la segunda también es verdadera. O sea, ahí entré un poco en. Y eso necesitamos confirmarlo, ¿verdad? No es el momento, pero después lo vamos a revisar. Ahora, en esta imagen, ¿a quién vemos ahí? Y lo vemos como Cristo, mi abogado. Nada más que lamentablemente, déjenme decirles que la mayoría de la gente se declara ¿qué? Inocente. La mayoría de la gente, si vas a la cárcel y dice, ¿tú qué? ¿Por qué estás aquí? Dicen, no, pues yo ni sé. Oye, pero sí, pero muchas veces también, más bien algunos y que son culpables se declaran inocentes también. O sea, pero en este caso, este abogado dice que para que te pueda defender te tienes que declarar que no hay otra. Si tú eres inocente, dice, yo no te puedo representar. Y aquí vemos la palabra que nos ilumina. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Sí, entonces, obviamente, este estudio es para personas que no conocen de Dios, pero esto nos sirve a nosotros como un reforzamiento de lo que ya sabemos y a veces de las dudas que Satanás nos pone. ¿Sí? Esas dudas que Satanás nos pone que perdemos la salvación. Dice que si tú eres realmente hijo de Dios, la salvación no la vas a perder. Sí, hermana.
Sí, me sonó como a pregunta. Bien, ok. Bien. Eso es precisamente parte de lo que nos sirve este estudio, ¿verdad? Para ver la manera de cómo compartir las buenas nuevas de salvación y aún en momentos más difíciles, los momentos de casi punto de partida. Un segundito. Sí, hermano Pedro, y ahorita te doy, Iván. Ah, ok, así, Ivonne. Bien, bien, bien. Esa parte, digamos, de tener seguridad o no tener seguridad, eso es por parte de nosotros. Si la sentimos, no importa. Si él fue salvo, lo es. Pero si yo no la siento, no porque yo no la sienta, él no vaya a ser salvo. O sea, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios. Y lo que sí, qué bueno que podamos tener la confianza. ¿Sí, Josué? Bien. Mm. ¿A sus hijos? A su esposa. Se repitió el ciclo, ¿no? Sí. O sea, él compartió el mensaje y la mamá lo recibió y aunque no lo declaró, pero como, ¿qué es lo que ve Dios? El corazón, sí. O sea que realmente, y a veces, por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie más, sino que es una convicción personal. Nosotros necesitamos realmente hacer una entrega de Dios. Si vivimos, miren, entreguemos nuestra vida a Él, para que cada día caminemos con Él y Él con nosotros, y entonces podamos hacer las obras que Él hace. Sabemos que nuestra justificación es que somos seres humanos y que vamos a fallar, pero dejemos de estar hablando lo que no nos edifica, ¿sí? Porque el mismo Pablo nos dice, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, en esto pensad. ¿En qué? Todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo de buen nombre, lo de
donde haya alguna virtud, en eso pensar. Entonces, si nosotros pensamos o declaramos la palabra en eso, entonces vamos a poder obrar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que estamos declarando, ¿sí? Entonces, porque miren, las palabras generan, veníamos comentando, ¿cuál es el proceso mental? Las palabras generan imágenes. Las imágenes generan emociones. Las emociones generan acciones. ¿Y las acciones? Resultados, sí, resultados. Entonces, así es el proceso. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos hablando, declarando, viendo o conversando con gente que solamente habla de las cosas que no son de Dios, ¿qué vamos a terminar haciendo? Lo mismo, y cada vez nos vamos alejando de Dios. Cuando hablamos las cosas de Dios, nos vamos acercando más a Él, y Él está con nosotros. Pero bueno, así es de que tenemos abogado ¿para quién? Para con el Padre. Si eres creyente, no te preocupes, cada vez que peques, la idea es que no lo hagas o que no lo hagamos. ¿Sí? Dijo el otro, ¿verdad? Que no pequemos. Porque ya yo estaba no, también yo estoy en el mismo barco. No peques, dice, pero si pecas, abogado tienes para con el Padre. Y aquí vemos, son los 5, en el paso número 5 dice, hay una historia curiosa que la van a ver. Luego la siguiente dice, recuerda tus travesuras de niña o niño. ¿Recuerdas tus travesuras de niña o niño? Sí. Bueno, y la número 3 dice, contrato con mi abogado. Este es un contrato, y en el contrato dice, no, a ver, bebé, si tú te declaras inocente, yo no te represento. Pero si te declaras culpable, sí. Y casi normalmente el ser humano, digo, los de allá afuera, no los de aquí, ¿cómo se declaran? Sí. Los de aquí sí nos decimos culpables, ¿verdad? Yo no fui. Sí, hermano. Sí, y es por falta de conocimiento, sí. Ignorancia pura de 24 quilates. Entonces comprendamos, porque también acuérdense que también nosotros, bueno, por lo menos yo sé que muchos no, ¿verdad? Pero yo también, yo sí vengo igual de allá. Así es de que, sí. Decíamos que teníamos religión. Decía, respeta mi religión. ¿Cuál religión? Sí. Sí, Dios. Sí, sí. Sí, cada quien. Recuerden esto, ¿no? Jesús viene por quién? Por los de la Iglesia Bautista Hispana de Santana. Sí. Sí, recuerden que Cristo viene por su iglesia. Entonces la iglesia va a ser sacada ¿de dónde? De donde sea, exactamente. Esperemos que nosotros no nos quedemos, digo, no, o por qué no. Dos requisitos para ser parte de la iglesia, si quieren anotarlos, ¿eh? Número 1, creer en Jesucristo como Salvador personal, parte de la iglesia de Cristo. Tener el Espíritu Santo en nuestras vidas.
Y si no lo tiene, Y no importa que si hacía esto, que si no lo hacía, que si cómo vivía. sí. Y esa es la garantía de que es salvo. Acuérdense del que estaba del otro lado de Jesús. Efesios 1, 13 y 14, hay que tenerlo en mente. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, Y 13 y aquí 14. no nos ponemos a discutir con nadie. Sí, Crea, reciba el Espíritu Santo, es hijo de Dios. Yo no digo que es hijo de Dios, porque yo no sé si creyó de verdad o no. Alguien me puede estar enseñando hasta frutos del Espíritu Santo aquí y no ser nada. exacto, Pero sí. a Dios no se le engañe. So, yo no voy a saber la verdad de quién sí y quién no hasta que lo vea en el cielo. Hasta que. So, yo puede ser que estoy pensando en encontrar a Billy Graham allá Y al resulta Papa que. no, y al Papa no. Sí, Y allá voy a encontrar al revés, ¿no? al revés. Sí, Pero aquí vivir peleando conmigo y peleando con otros, ¿sabes? Que sí, que sí no, si solo Dios sabe. exacto. Y yo tengo que estar seguro de mí. De mí, exacto. Y perdón, pero los que hemos perdido seres queridos y, y a última hora ellos manifestaron creer en Cristo, tomemos esa palabra, Sí. pero otra vez la verdad no vamos a saber. No, y estemos. Tenemos una esperanza. Una esperanza, sí, tengamos esa paz. Ya si están, qué bueno, y si no están, pues de todas maneras ya no vas a sentir el dolor que podrías haber sentido el estar de aquí, ¿verdad? Sí, Carmen, perdón. Efesios 1, 13 y 14. Estaba pensando en eso porque cuando mi esposo estaba en la iglesia católica y tenía su grupo, y yo a veces lo acompañaba, yo pensaba que ese grupo sí lo iba a ver en el cielo. Ok, Y la hermana Lilian me dijo a mí una vez de que en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. ujú, Y ella pensó, ella dice, yo pienso que su esposo, él va a estar con usted en el cielo. Y yo veía la de ellos, pues, cómo adoraban al Señor, cómo proclamaban que tenían a Cristo en su corazón. Y yo pensé, esta es una iglesia que va a estar, lo puede ver en el cielo. sí. Muy bien, sí, pues, y lo ideal sería que nuestros familiares, amigos y vecinos estuvieran ahí, ¿verdad? Bueno, con los que nos llevamos bien. No. Seguimos. Falso o verdadero. Necesitamos un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios. ¿Falso o verdadero? Sí. ¿Falso o verdadero? Ay, ya les puse ahí. La siguiente. Nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables. Y hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres. Sí, ya. Bueno, ya tenía. Y ahí están, ¿verdad? Sí, igual. Ahora, la última imagen. Y ahora sí. Nos quedan 5 minutos. Dice, aquí, ¿qué imagen vemos? ¿Quién es? El Rey de Reyes. Jesús, ¿cómo? O Cristo, ¿cómo? El Rey de Reyes. Rey de Reyes y Señor de señores. Y la palabra nos dice, nos va a iluminar con Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿cuántos creen eso? Sí, entonces, buena pregunta. Nada más que esa respuesta la vamos a encontrar después. Sí, acuérdense que lo que estoy haciendo es una semblanza de lo que es el volumen más bien, el volumen evangelístico de quién es Jesucristo, para que si tienes interés de salvar almas, esta es la manera en que lo puedes hacer. Esto nada más fue como una semblanza, pero aquí tenemos todas las lecciones y en todas estas lecciones las vas a contestar. La idea es que tú las resuelvas primero y luego puedas compartirlo con alguien más. ¿Sí? Que lo puedas compartir. Si de alguna manera tú ya eres creyente, esto te va a servir para reforzar tu conocimiento y además las bases que tienes, ¿verdad? Y aquí vemos el contenido del número 6. Dice que el rey que viene, porque se fue, pero dicen que va a regresar. Hay un debate entre algunos teólogos, dicen que nada más va a venir una vez, y otros teólogos dicen que una vez va a venir y va a estar en la nube y luego que
Pero eso no es asunto de nosotros por el momento, eso ya será en otra ocasión. Pero de que viene, viene, ¿sí? Si la palabra lo dice, es que es verdad. El segundo punto es el reino de Dios. Decíamos, más bien Jesús en Mateo dice, más buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Se perdió? ¿Dónde está el reino de Dios? No, la idea es que Dios me gobierne, porque lo traducimos así, hágase Señor tu voluntad, los demás. No, yo necesito hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios, buscar primero el reino de Dios. Dice, luego la otra es, hay una gran pregunta que va a surgir ahí, y luego platicando con mi rey. Eso es una ventaja que tenemos, que podemos conversar con nuestro rey. Falso o verdadero. Y nos quedan 2 minutos. Dice, algún día Cristo reinará trayendo la paz que el mundo tanto anhela. Falso, verdadero. Para muchos, la venida de Cristo a la tierra será un motivo de lamentación. Verdadero. Tercera, el mundo está perdido y no hay esperanza para algo mejor que el desastre en el que vivimos. El mundo está perdido y no hay esperanza para algo mejor. Bien, sí, entonces coincido con ustedes, verdadero, verdadero y falso. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Porque miren, lo que hemos estado hablando también muchas veces, lo comentaba con Rita también, de nada nos sirve escuchar predicación tras predicación, estudio tras estudio, si no hago nada. ¿Sí? Y yo les digo por mí, yo no estoy aquí, ni los conozco. Bueno, no sé si lo hacen o no lo hacen, vamos. Sí los conozco, pero nada más cuando venimos es una manera de vernos, pero en el diario vivir, ¿sí? La pregunta es, ¿a cuál reino pertenezco? ¿Ya tengo mi pasaporte para el cielo? Decía el pastor, hay que asegurarnos de que nosotros tenemos nuestro pasaporte ya. ¿Sí? Bueno. Siguiente, ¿y ahora qué debo hacer? Ya tengo mi pasaporte, ya tengo mi salvación, pero ahora ¿qué debo hacer? Tratar de que otros lo tengan, ¿qué más? Vivir conforme, ¿sí? Porque hay 2 propósitos, o sea, todo esto está muy bonito y qué bien, pero ¿cuál es la razón por la cual Dios nos creó? Una y la más importante es para adorar y glorificar a Dios. Y la siguiente, para santificarnos. ¿Sí? Si lo resumimos a eso, miren, bueno, si la entendemos y lo hacemos, la tenemos ganada aquí y allá. ¿Sí? No nada más allá, sino desde aquí. Entonces dice que siguiendo a mi rey, si realmente es mi rey, si Dios es mi Señor, para tener una idea de los valores que rigen el reino de Dios, lea el Sermón del Monte en Mateo 5 al 7. Y por último, ¿y ahora qué? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Oremos a Dios. Cuando oremos con Dios, es una manera de comunicarnos con Él, y eso nos va a fortalecer nuestro espíritu. ¿Sí? Y por último, con lo que empezamos, la palabra de Dios en Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Y qué? Hasta lo último de la tierra. Y para que no se nos olvide, lo vamos a decir 2 veces más. Pero me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y lo último, el último digo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Ha sido de bendición para nuestras vidas. Te rogamos, bendito Dios, que tu palabra no solamente entre por un oído y se salga por el otro, sino que la atesoremos y cada día estemos meditando en ella, para que en su momento, Señor, nos permitas actuar conforme a tu bendita voluntad y no la nuestra. Todo esto te lo rogamos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendiciones, hermanos, y bueno, nos vemos la próxima. Tenemos